¿Cómo están mis queridos amigos? A principios de abril nomás estábamos celebrando la semana de la Pascua, del sacrificio de Jesús. Y estábamos recordando que sin muerte no teníamos el perdón de pecados. Pero sin la resurrección de Jesús, la muerte sería incompleta. Ese sacrificio sería incompleto. La resurrección de Jesús simbolizó la victoria de Jesús sobre el pecado, sobre la muerte. Hoy quiero decirles que la muerte y la resurrección, pero sin la ascensión de Jesús, que recientemente celebró la iglesia, también sería una historia incompleta. Y quiero decirles que la gran diferencia entre las diferentes fes del mundo y el cristianismo es que el registro escrito de la palabra de Dios y un sinnúmero de testigos confirma que Jesucristo era el Hijo de Dios, murió en la cruz por nuestros pecados, Jesús resucitó de entre los muertos, y estos hechos no terminan sino que hasta que vemos que Jesús es levantado y ascendido hasta el trono de su Padre. Entonces, la pregunta que uno lo hace desde el punto de vista de una teología es: ¿se puede hablar con claridad sobre la vida después de la muerte? Especialmente hoy, cuando estamos sufriendo tantas pérdidas por la pandemia. ¿Dónde está Jesús en este momento? ¿Qué está haciendo? ¿Es lo mismo que Mahoma? Sin querer ofender a nadie. ¿Es lo mismo que Siddhartha Gautama, el Buda? Hoy yo tengo buenas noticias para todos. Porque después de la resurrección de los muertos, Jesús se trasladó a un nuevo lugar. Él ascendió al cielo. Además, la Biblia registra lo que Jesús está haciendo ahora y cuáles son sus planes para el futuro. Hoy quiero que consideremos la ascensión de Jesucristo y su relevancia para nuestra vida actual y para la eternidad. Y para ello vamos a la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 1, empezando con el versículo 9, y dice así la palabra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Los discípulos de Jesús lo vieron visiblemente levantarse del suelo. El Señor, vestido en su cuerpo resucitado, se trasladó de este mundo material al mundo espiritual. Sus seguidores, que estuvieron con Él durante 3 años y medio, quedaron aturdidos. No solamente había muerto, había resucitado y ahora ascendía. Es cierto, la vida seguiría para estos discípulos, pero ellos nunca más serían los mismos. La ascensión de Jesús cambió todo para ellos, así como también para nosotros. Yo quiero que tomemos algunas cosas que nos pueden indicar esta ascensión de Jesús. Lo primero es la majestad del Cristo ascendido. ¿Alguna vez nos hemos dedicado a pensar, a analizar lo que pudo haber sido cuando Jesús regresó al cielo después de su muerte, entierro y resurrección? El Evangelio de Juan registra una oración que Jesús oró antes de morir. Y esto es lo que Jesús oró. Versículo 4 del capítulo 17 de Juan. Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos
antes de que comenzara el mundo. Jesucristo es eterno, Él nunca fue creado. Y así que antes de que Él viniese a la tierra, Él ya existía en forma espiritual con toda la gloria del Hijo eterno de Dios. Cuando Él estuvo vestido de carne humana, dejó a un lado su gloria en el cielo y ahora Él volvía al cielo para recibir su gloria. ¿Por qué no imaginamos el cuadro? San Pablo nos dice en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 8, pero por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Veo el cuadro de un general victorioso que regresaba de la batalla con cada santo del Antiguo Testamento que formaban su séquito. Ese séquito le acompañaba y a través del reino espiritual esta gloriosa marcha se dirigía al cielo. David el salmista nos da una idea de cómo el cielo se preparó para el regreso del Señor Jesucristo. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor invencible en batalla. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos celestiales. Él es el Rey de la Gloria. Salmos 24, 7 al 10. Imagino la escena en que los mismos ángeles cayeron a sus rostros cuando Jesús entraba por las puertas en procesión real. Los santos del Antiguo Testamento jadeando ante la belleza y la gloria del cielo. Ellos también deben haberse unido a los ángeles en alabanza y adoración atronadoras. La gloria que había pertenecido a Jesús por toda la eternidad la envolvía nuevamente como la vestimenta real de un rey. Jesucristo había cruzado de la muerte a la vida. Este es el informe de la Biblia de su majestad en el cielo. Entonces yo te pregunto, ¿no es este el Dios a quien querría servir, amar y adorar? En segundo lugar, la ascensión me lleva al dominio del Cristo ascendido. La Biblia tiene claro lo que ocurrió cuando Jesús llegó al cielo. La descripción del escritor de Hebreo es impresionante. Sus palabras en Hebreos del 1 al 3. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha, a la diestra del majestuoso Dios en el cielo. El evangelista Marcos nos dice, cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Marcos 16, 19. La mano derecha, la diestra de Dios, tiene un significado. Es el lugar del poder y la preeminencia. Jesús, que se había humillado como nadie que haya vivido, ahora había sido exaltado como ninguno otro. Las palabras de Pablo nos dan una idea. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios en nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá.
Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia, a Cristo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas, en todas partes, con su presencia. Efesios 1, del 19 al 23. Él ocupa ahora el trono porque Él es el Señor. Y esta es la palabra al otro lado de la tumba. Jesucristo no tiene rival para su poder en este mundo o en el mundo de los espíritus. Él es eternamente triunfante y reinará por siempre jamás. Entonces, de vuelta a la pregunta, ¿no querés creer, amar y adorar a un Dios todopoderoso que es el Rey indiscutible de todos los reyes? Pero quiero que veas algo más. En el tema de la ascensión, Él dejó el ministerio del Cristo ascendido. Hemos examinado la majestad, el dominio de Dios, del Cristo ascendido. Pero la pregunta es, ¿continúa ese ministerio o ya se acabó? Durante los 3 años de ministerio de Jesús en la tierra, Él estaba limitado por su dimensión terrenal geográfica. Estaba en cuerpo, carne. Pero después de su ascensión a la mano derecha del Padre, su dimensión celestial universal amplió su ministerio. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús ahora? Jesús cerró el relato del pecado. El escritor hebreo observa, bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la diestra de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Hebreos 10, del 11 al 14. Si creíste en Jesús, tu cuenta por tus pecados fue cerrado para siempre. Entonces deja de golpearte, deja de acusarte, deja de llorar por tus desgracias porque recibiste la justicia de Cristo. También su ministerio continuo hace que Él nos represente como nuestro abogado ante el Padre ahora mismo. Y eso responde a la pregunta de ¿cómo yo puedo ser salvo? Es cierto, recibí a Jesús en mi corazón, pero sigo pecando. ¿El pecado acaso no descalifica mi salvación? La primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 1 al 2 dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Cuando vos y yo pecamos, el Señor Jesús presenta sus marcas de sangre como el precio por nuestro pecado. Por eso continúa el escritor de Hebreo diciendo, por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, de Jesús, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Tenemos un único sacerdote que intercede por nosotros. Y por eso la salvación no podemos perderla, por la muerte, resurrección y ministerio de Jesús, que es continuo ante el Padre.
Él intercede por ti. ¿Alguna vez te sentís que estás derrumbándote? Que todo cae y ya no sabes ni qué orar, ni qué hacer. Escuchemos las palabras del apóstol Pablo. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y ascendió y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Romanos 8:34. Aleluya. Pensana. Jesucristo, quien tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, está intercediendo, orando por vos y por mí. Él quiere que tengamos éxito. Él quiere que terminemos la carrera que tenemos por delante. ¡Qué compañero! Con razón que decía el himno, qué amigo fiel nos es Cristo. Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Tenemos acceso al Padre. Él se preocupa por nosotros y Jesús ora por nosotros. ¿Qué más podemos pedir? Jesús envió al Espíritu Santo a vivir dentro del cristiano. Él dijo a sus discípulos, ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, que ascienda. Porque si no me fuera el abogado defensor, el Espíritu Santo, no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Juan 16, 5 al 7. Si sos creyente, tu cuerpo se ha convertido en el templo del Espíritu Santo. Tiene el poder ilimitado para otorgarte la victoria, el éxito, la libertad, el abundante fruto del Espíritu. El poder y la potencia que viene como resultado de este don especial del Cristo ascendido. Pero no se queda con eso. El ministerio continuo de Jesús dice que Él está preparando un lugar en el cielo para cada uno de nosotros que creemos. Él les había dicho a sus discípulos que estaban desconsolados. Juan 14, 1 al 2. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? ¿Pueden ustedes imaginar el hogar que Dios está preparando para cada uno de nosotros? El Señor Jesús se está encargando de prepararnos un lugar porque hay espacio suficiente. Y dice, confíen en Dios, confíen también en mí. No dejen que el corazón se les llene de angustia. No sé por qué situación podés pasar. La ansiedad, la desesperación, la gente que está partiendo, el dolor. No tengan miedo, dice la palabra. No se angustien, no se llenen de temor. Confíen en Dios, confíen también en mí, dice el Señor. Entonces, el Dios ascendido, majestuoso y que tiene todo el poder, tiene un ministerio continuo. Y ese ministerio continuo hace que Él nos represente ante el Padre. Él interceda por nosotros. Él sea nuestro abogado. No solamente eso, nos envió su Espíritu Santo. Y finalmente está preparando un lugar para cada uno de nosotros. Las grandes religiones hablan muy bien de sus profetas, pero terminó su ministerio
y terminó todo. Quedan sus escritos, su ejemplo de vida. Y no estoy aquí para criticarles. Estoy aquí para hablar de que mi Salvador no solamente no está muerto, sino que también resucitó. Y no solamente resucitó, Él ascendió. Y su ascensión no significó el final de su ministerio, sino que tiene un ministerio continuo para representarme. Tiene un ministerio continuo para interceder por mí. Tiene un ministerio continuo para que su espíritu me llene. Y tiene un ministerio continuo para que esté preparando un lugar para mí, que creo en Él, y para Él. Para todo aquel que en Él crea. Entonces, no querés servir a un Dios, no querés aceptarle a un Dios que aún te ama y te está ministrando continuamente. No querés darle tu corazón a un Dios que tiene toda la autoridad y todo el poder supremo, pero no solamente tiene la autoridad, cuida de vos y de mí. Mi amigo, ese nombre de Dios es Jesús. Jesús, de quien los ángeles dijo, este mismo Jesús que asciende, Él vuelve. Este mismo Jesús, el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la palabra, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de toda gracia y de verdad. Ese mismo Jesús ascendió y un día vuelve, pero entre tanto esté allá, Él está ministrando continuamente por cada uno de nosotros. Y en este momento Él está intercediendo ante el Padre por vos y por mí. Entonces, ¿por qué no aceptamos esa intercesión? ¿Por qué no aceptamos su obra? Y no le decimos, mi Dios, yo apelo al nombre de Jesús. No solamente murió por mis pecados, resucitó. No solamente resucitó, sino que ascendió a tu lado, a tu mano derecha, lleno de preeminencia, de poder y autoridad. Pero no se olvidó de nosotros, de los que creeríamos sin haberle visto, sino que hoy está intercediendo, representándome ante ti. Y por esa intercesión yo puedo acercarme al trono de la gracia para hallar el socorro oportuno. Y puedo decirte, perdona mis pecados, con la certeza que la marca de su sangre es suficiente para limpiarme de toda maldad. Para decir y pedirte que escribas mi nombre en el libro de la vida, sabiendo que su intercesión es suficiente. Para decirte que me están cayendo 1000 a mi diestra, 1000 y 10,000, pero que yo confío en ti. Que tú guardas mi salida y mi entrada. Y el día en que tú me quieras llevar a tu presencia es para ver tu gloria por toda la eternidad. Porque nuestra esperanza no está puesta en la vida pasajera de la tierra. Tenemos un destino de eternidad, porque mi Señor Jesús ya se adelantó y nos está preparando un lugar, una morada junto a Él. Hoy, al celebrar la ascensión de Cristo, te damos gloria y honra a ti. No estuvimos en la entrada, en el acceso a la gloria, pero hoy imaginamos ese cuadro y sabemos que un día estaremos delante de su presencia y vamos a adorarle y decir toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza sean al Cordero de Dios, el único que es digno de recibir toda honra y toda gloria. Gracias por tu obra, mi Cristo. La recibimos y te llamamos nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor. Amén y amén. La gloria del Cristo ascendido
ministrando continuamente por vos y por mí. Dios nos bendiga.